Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariana Espadafora Garrido. Yo vivo en Bariloche. Soy profesora de escuelas técnicas en la ciudad y también en el Instituto Técnico Superior de Comayo, en donde soy coordinadora de prácticas profesionalizantes. Esta ciudad queda a 120 kilómetros de acá y me desplazo una vez a la semana. De los conflictos que nos mostraron la clase 3, voy a seleccionar dos y ya voy a explicar por qué. Es relacionado con la lumbrera y con la hidrovía del Paraná. Es porque hay un nombre de una empresa que siempre aparece, que es Glencore, ¿sí? Y selecciona Glencore porque Glencore es una enorme y despiadada empresa de explotación de materias primas que está en todos los continentes. Glencore tiene explotaciones de cobalto en la República del Congo, tiene minas de Cerrejón en Colombia, acá está asociadas con otras empresas para explotar diferentes recursos materiales minerales de Argentina, está en la lumbrera, está explotando también oro en el sur argentino. Y como aparece un reporte eh, que hizo la encargada regional de Industry Oil de América Latina. Dice que Glencore se beneficia de la miseria de los demás, es un ogro con pies de bailarina que aprovecha con nítida precisión la escasez y las catástrofes. Glencore como corporación no tiene alma y es una compañía al estilo de Frankenstein cosida de partes de diferentes cuerpos desmembrados. Bien. Ellos se aprovechan de la pobreza desesperada de los habitantes de las diferentes partes del mundo para sacar provecho. No respetan los derechos laborales, no respetan las comunidades originarias de los lugares donde hacen sus explotaciones mineras. Eh, Sin embargo, su oficina principal la tienen en Suiza, donde en ese lugar sí respetan los derechos de los trabajadores en Suiza, y las condiciones de trabajo obviamente son totalmente diferentes a las que les dan al resto del mundo. Entonces, por eso yo quería conectar lo que está pasando en la hidrovía, más que por lo que pasa en la hidrovía, sino por esta empresa que es un pulpo que hay que hacer el esfuerzo mancomunado de muchos gobiernos para destruir, digamos, a este pulpo que hace tanto mal a nivel mundial. Y como solución, más allá de que, bueno, ya el daño está hecho y lo que se debería trabajar es en evitar futuros daños en futuras exploraciones o explotaciones mineras, es como cómo se podría reparar las comunidades afectadas por estos desastres ambientales que esta empresa ha generado. Creo que la única solución de esto es una decisión política, ¿sí? Tanto de los estados, de los gobiernos, para enfrentar este tipo de empresas, pero también tiene que haber una respuesta de la sociedad civil muy fuerte, porque creo que los estados solamente no pueden. El gobierno solamente es desde su soberanía o su potestad, digamos, para ejercer las leyes y en el tema ambiental, si el gobierno no es fuerte, creo que no se va a poder. Entonces aquí sí o sí la sociedad civil tiene que estar presente en medio de manifestaciones, marchas, asambleas. El conflicto seleccionado es un conflicto multidimensional, ya que contempla dimensiones del índole social, político, cultural, ambiental, obviamente, y de seguridad de sus habitantes, ya que estos son sometidos a desplazamientos forzados, a maltratos por parte de las fuerzas policiales o de las fuerzas privadas. Eh, por lo tanto, bueno, vemos que hay muchas aristas y seguramente hay dimensiones que no estamos analizando en el momento. ¿Y cómo trabajaría yo este tema en clase con los estudiantes? Bueno, en principio a través de videos, eh, a través de lecturas, donde analicemos entre todos la situación. Y por último, haría un Padlet donde cada uno de los grupos o de los estudiantes pueda ir colocando sus impresiones acerca de la problemática, ¿no? Eh, Obviamente la idea de trabajar, digamos, este tema es que se vean las conexiones a nivel mundial.
no es solamente puntual lo que está pasando en un lugar específico del mundo, sino que sean las conexiones mundiales también para que se entienda, digamos, el fenómeno de una empresa de tal magnitud que no solamente destruye el medio ambiente, sino que también corrompe gobiernos, ¿sí? Corrompe personas eh, con tal de maximizar sus ganancias, sin importarle el futuro o el presente de las personas que habitan ese lugar. No se me olvida la fecha que pitó el primer tren aquí al frente de la casa, el 5 de febrero de 1985. Jamás se me puede olvidar esa fecha. Cuando el ferrocarril llegó, lo primero que hizo fue acabar con los ovejos, con el ganado, con los burros. Cerrejón fue quitándonos poco a poco territorio. Empezaron con Manantial y después siguieron con todos los pueblitos que ya ni siquiera se escuchan. Y esos pueblos de los afrodescendientes eran las personas que ayudaban a defender a mi abuelo, el territorio. Fueron las personas que vinieron a enfrentarse con los tigres. Cuando ellos vinieron a vivir aquí, nadie se atrevía a venir por acá porque le tenían miedo a los tigres. Pero era preferible compartir el territorio con el tigre, no con Cerrejón. ¿Ya? Bueno, antes de la llegada de estos proyectos de la megaminería, respiraba paz, se respiraba armonía y se respiraba placer, ya que allí teníamos todo. Todo lo cultivábamos allí, había, por ejemplo, lo que era la carne, porque siempre estaban cazaban por las noches. Por ejemplo, gallinas, chivos, cerdos, todo eso los criábamos nosotros mismos. Estaba la leche, estaba el queso, estaban los huevos. Y de eso vivíamos. Cuando ya nosotros teníamos esa tranquilidad, llegó la tormenta. ¿La tormenta cuál fue? La empresa. La multinacional tenía vigilantes, además de eso tenía la policía, el ejército, que el ejército hacía detenciones arbitrarias, retenes ilegales, prohibían de que la gente cazara, que la gente pescara en el río. Cultivar ya no era lo mismo porque la contaminación nos contaminaba todo el cultivo. Más de las veces se secaban por el polvillo y esas cosas. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las denuncias que distintos líderes indígenas han hecho sobre la situación de hambre y de sed que enfrenta esta etnia y que según ellos ha dejado como saldo en los últimos 7 años un total de 5.000 niños muertos. El agua cada día se escasea más porque es que Cerrejón utiliza demasiada dinamita. Entonces, ¿qué pasa? En cada explosión de esas vibra tanto la tierra que la tierra va abriendo, va abriendo. Eso está pasando con la tierra aquí, ¿ya? ¿Y qué pasa? El agua que viene por encima se está yendo a las profundidades, se está perdiendo el agua. Si la mina sigue haciendo esas explosiones así como las está haciendo, nosotros en cuestión de 10 años no tenemos una gota de agua en La Guajira.
En este momento estamos observando el paisaje del valle del río Ranchería. Esto que ustedes observan ahí, esos cerros hace unos años no estaban ahí, esos son unos cerros artificiales y pueden observar la contaminación. Aquí nos destruyeron ese valle, hay aproximadamente unas 50.000 hectáreas, donde estaba concentrado todo lo que era el sistema agropecuario en todo ese valle del río Ranchería hasta llegar a Albania. Hoy solamente observamos que toda esa vegetación ha desaparecido, todo ese ecosistema ha sido degradado. De aquí nos han desplazado más de 20.000 campesinos que nosotros no sabemos ni cómo están ni dónde están.